Hola, mis amigos de las redes sociales. Pues hoy es domingo, día de compartir palabra y seguimos en la serie de San Marcos, el Evangelio de San Marcos. Y hoy es domingo de Ramos, precisamente, ya estamos a una semana del domingo de Resurrección y vamos a ver ese pasaje. Dice la palabra: cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron al burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban ahí les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan al burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos porque ya era tarde. Esta es la lectura de este pasaje muy interesante. Fíjense, aquí San Marcos lo narra muy, pues ya se fijaron, está muy simple. Es muy simple, ¿verdad? Y bueno, todo esto eh, Jesús ya traía la idea de ir a Jerusalén. Se han de preguntar, ¿y para qué a Jerusalén, verdad? Él como hijo de Dios, pues podía hacer las cosas donde él estuviera, empezar donde él estuviera. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén? Y bueno, aquí voy a leer la profecía que viene en Zacarías, el motivo por el que él entra en un burro. Y dice la palabra: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los carros de Jerusalén, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra, y anunciará paz a las naciones y gobernará de mar a mar, del Éufrates al último rincón del mundo. Fíjense, esa era la profecía de Zacarías. Jesús la hace vida, por supuesto, pero ¿por qué Jesús fue a Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? Él no era sacerdote, no ejercía como sacerdote, más bien dicho. Entonces, ¿qué tenía que hacer al templo? No le interesó nunca el templo. Jesús nunca hizo algún acto de sacerdote. Era profeta, por supuesto, era profeta porque así Jesús se determinó, ¿verdad? Como un profeta, pero era rey. Y aquí está la muestra, ¿verdad? Pero un rey humilde muy diferente a lo que la plebe, a lo que toda la gente del pueblo de todo Israel, el concepto que tenía de rey. El rey David, nuestro padre David. Y entonces Jesús, ya para ese inter, la entrada a Jerusalén, ya el discurso de Jesús había cambiado considerablemente. Ya no era el discurso con el que había empezado, ¿verdad? El cambio, el hacer la liberación de Israel. Ese era el discurso con el que empezó Jesús, la liberación del pueblo oprimido de Israel que estaba gobernado por Roma. Entonces, era el grito de los celotas. ¿Se acuerdan ustedes de ese grupo político, celotas, que eran muy nacionalistas y querían a toda costa librarse del yugo de Israel? Y Jesús por ahí se fue. Tenía ya seguidores, tenía bastantes seguidores, tenía un grupo nutrido de seguidores considerable, que cuando entran a Jerusalén y al ver a Jesús montado en un burro, pues ahí empezaron a sospechar, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando, no? Cuando la profecía decía que iba a romper los carros de guerra, el arco de guerra, los carros y los caballos, y bueno, era una cosa muy sui generis, ¿verdad? Pero sin embargo fueron con él.
poniéndole las capas, y en otros textos dicen los mantos, y le ponían los mantos y le ponían las capas y las ramas, y ahí donde vienen que eran palmas, ¿verdad? Esas palmas, poniéndoselas al rey. Entonces, Jesús dice la palabra que posteriormente que entra a Jerusalén, va al templo, pero no pasa nada, ¿verdad? Porque ya era muy tarde y se regresan. Pero ¿a qué va el templo? ¿A qué va el templo? Entonces, Jesús sabía que Él era el ungido de Dios. Jesús sabía que Él era el llamado y sabía a la misión que el Señor le había encomendado. Pero de una cosa estaba seguro, fíjense qué tremendo, de una cosa estaba seguro. Allá, en Nazaret, no iba a hacerlo. En Nazaret no iba a hacer absolutamente nada. Por eso él como hombre, por eso me encanta a mí este evangelio, porque él como hombre humano decía, bueno, yo tengo que ir, pero al templo, al centro cultural, al centro comercial, al centro de negocios de Israel, que era Jerusalén. Ahí tenía que darse, él tenía que encontrarse, él tenía que ver las señales, los medios. ¿Para qué? Para realizar la misión al que él estaba encomendado. Él sabía que era el Hijo de Dios, sí lo sabía. Sabía la misión en la que estaba llamada a establecer el reino en la tierra, pero ¿cómo lo iba a hacer? Ese es el cómo iba a hacerlo. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Es interesante porque entra en juego estos grupos políticos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotas, los nazoreos, todos estos grupos políticos que movían Israel y que estaban también al pendiente, ¿verdad? De lo que iba a hacer Jesús, porque ya Jesús ya traía una multitud con él. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer lo que la mayoría de gente creía que iba a alzarse en una revolución, que iba a destruir, que iba a armar una guerra contra los romanos, que le tenían miedo porque ya, precisamente por eso matan a Jesús, porque ya estaban advertidos, a Pilato ya lo habían advertido, que otra revuelta más de los judíos, y entonces adiós, el puesto que tenía Poncio Pilato, ¿verdad? Definitivamente lo iban a correr, ya estaba el relevo. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús? ¿Qué estaba pensando? Y ahí es cuando llega, ¿verdad? Ese momento en que él empieza a cambiar el discurso y dice, no, es que es necesario que un hombre muera. No, es que a mí me van a matar. Y es que, y entonces la gente empieza a extrañar, le empieza a cambiar la mentalidad. Imagínense a medio camino o a 3/4 de camino ya para terminar, que empiece Jesús a cambiar la mentalidad de que era necesario que él muriera, que el varón de dolores, que las profecías de Isaías, que no, fue algo chocante, pero tremendamente, que mucha gente se fue. Mucha gente se fue porque ya no creyeron en Jesús. Pues fíjense, siempre fue la triste historia del maestro, que no le creían, ni los discípulos le creían. Pues ahora con esta entrada mesiánica, de esta forma, pues definitivamente, ¿verdad? Que rompen, ¿verdad? Con él. Bastantes personas allá a las afueras de la sinagoga le dicen, ¿verdad? Varios le dicen, ¿verdad? Y sobre todo con ese discurso del pan de vida, ¿verdad? Le dicen, no, pues es que ya no comulgamos con muchas ideas que tú tienes, maestro, ya todo está divergente. Y Jesús contesta, si en verdad quieren irse, váyanse. Y no solamente le dice a la multitud, también le dice a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Cuándo se van? Y esa es la pregunta que nos hace el Divino Maestro. ¿Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, cuándo nos vamos? Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que viene.